Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. El tema que vamos a hablar hoy es diabetes mellitus y el 14 de noviembre pues se celebra el Día Mundial de la Diabetes. ¿Por qué hablar de un tema en un programa como el nuestro que pues tiene una visión amplia, una visión nacional o una visión aún que trasciende nuestras fronteras y va al bloque centroamericano y aún al mundo a través de las diferentes formas de comunicarse? La salud de un pueblo es fundamental para su desarrollo. Nosotros no podemos realmente pensar que podemos salir adelante si el pueblo guatemalteco sufre de enfermedades, sufre de desnutrición, sufre de una serie de cosas que van a afectar el bienestar del guatemalteco. Y en este caso en particular, cuando vamos a hablar de diabetes, pues es muy importante porque de acuerdo a estadísticas recientes, 4 de cada 10 guatemaltecos están siendo afectados por esta enfermedad o lo serán en el próximo futuro. Yo creo que esa estadística es sumamente importante, sumamente preocupante. Y para hablar del tema hoy, pues me acompañan 2 médicos especialistas en esta área que han dedicado su trabajo profesional a esta especialidad prácticamente de lo que es la medicina interna, la endocrinología. A mi lado derecho, el doctor Sergio Brán. El doctor Sergio Brán es un médico internista endocrinólogo. Bienvenido, doctor Brán. Muchas gracias por acompañarnos en Acción Positiva. Y a mi lado, el doctor Miguel Ángel Marín. El doctor Miguel Ángel Marín es médico internista, es subdirector del Patronato del Diabético, subdirector médico del Patronato Diabético. Entonces yo estaba hablando al principio en la introducción sobre el hecho de que la diabetes es una enfermedad importante para Guatemala, importante que conozcamos sobre ella porque pues 4 de cada 10 guatemaltecos van o tienen esta afectación. Doctor Brán, ¿nos podías comentar un poco más sobre esta situación a nivel estadístico, a nivel nacional? Pues sí, en realidad es una preocupación muy grande. Y a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, porque partiendo de que la diabetes no solo es un problema del azúcar, sino los problemas metabólicos que se asocian. En el momento del año 2000, las estadísticas revelaban 180 millones de pacientes diabéticos. Para el 2030 van a ser 360 millones de pacientes diabéticos. La proyección es exponencial, ¿verdad? De igual manera, la asociación con sobrepeso, con obesidad, se estima que en el año 2015 van a ser 700 millones de pacientes con sobrepesos. Muchos de ellos van a llegar a ser diabéticos, entonces el impacto en la salud va a ser muy grande, ¿verdad? En América Latina, en el año 2000 se estimaba un 33 millones de pacientes diabéticos y la proyección para el año 2030 es de 66 millones. De nuevo, esto tiene un impacto muy grande en la salud, sobre todo porque en el momento actual, el 80% de las muertes de los pacientes diabéticos, que se estima que son alrededor de 3 millones por año, el 80% de esas muertes ocurren sobre todo en países con ingresos económicos medios o medios bajos o bajos, dentro de los cuales Guatemala se ubica, ¿verdad? Y sobre todo países de Latinoamérica. Entonces, eso tiene un impacto muy importante en la salud. Sumado a eso, el que de los pacientes diabéticos, de las complicaciones que pueden tener, 50% de los pacientes van a hacer retinopatía o tienen retinopatía, 2% van a ser ciegos, 10 a 20% de los pacientes van a tener fallo renal y 50% van a tener enfermedad cardiovascular. El espectro panorama es poco alentador si no tomamos medidas. Pero creo que es importante eso, el hecho de tomar medidas. Doctor Marín, digamos, yo mencionaba una estadística de que 4 de cada 10 guatemaltecos, ¿verdad? Pero ¿qué me puedes ampliar sobre el impacto a nivel nacional que se están teniendo, digamos, por ejemplo, el patronato del diabético, cómo afecta al Seguro Social, cómo afecta al Sistema Nacional de Salud? Yo creo que lo está afectando bastante. Hablábamos, lo que decía el doctor es muy interesante, pero aquí en Guatemala, por ejemplo, en esta década del 2000, estamos hablando ya de 230,000 pacientes diabéticos. Y la proyección para el 2025 se habla de 640,000, 650,000, y yo creo que me estoy quedando corto, porque el estilo de vida del guatemalteco está cambiando bastante hacia lo malo, no hacia lo bueno. O sea, aquí con la avenida de la comida chatarra, ya estamos encontrando pacientes diabéticos que, por ejemplo, la diabetes tipo 2 era de los 40 años para arriba, la estamos encontrando en jóvenes de 19 años. ¿Por qué razón? Porque han engordado. O sea, Guatemala está engordando y por ende Guatemala
el cuadro de la diabetes se está haciendo más común. El Instituto sobre todo Guatemalteco de Seguridad Social cubre mucho paciente diabético, igual que el Ministerio de Salud. Nosotros, por ejemplo, como patronato, generalmente el año pasado cerramos 47,000 consultas, 47,000 consultas en el patronato diabético, entre primeras consultas y reconsultas. Hoy vamos por los 46,000, no hemos cerrado el año todavía de consultas de pacientes diabéticos en el patronato. Por ejemplo, cuando el doctor Marín nos comentaba, y usted también, doctor Brand, nos comentaba al inicio sobre pues la diabetes en sí, pero y él hablaba de pacientes tipo 2, diabetes tipo 2. ¿No nos podría dar un poquito de para nuestra audiencia, qué tipo de diabetes existen? ¿Qué significa 2? ¿Qué significa 1, por favor? Sí, la clasificación clásica y más usual, digamos, general, es la clasificación diabetes tipo 1, que es el paciente insulino dependiente, que usualmente eran pacientes que tienen antecedentes en cuanto a anticuerpos de producción de insulina. Y son pacientes que se presentan sobre todo en niños. La diabetes tipo 2 es la paciente no insulino dependiente. ¿Qué es lo que significa esto de insulino o no insulino dependiente? La diferencia es en cuanto a la producción de insulina. El paciente que es no insulino dependiente no ha agotado su reserva de producción de insulina por el páncreas. Entonces todavía secreta menor cantidad de páncreas o de menor calidad de lo que secreta un paciente normal. El paciente que es insulino dependiente es un paciente que ya no secreta insulina y entonces su tratamiento va a tener que ser siempre insulina. En el paciente que es no insulino dependiente, el tratamiento puede ser muy variable. Algunos requieren insulina, hipoglicemiantes cerebrales, etcétera, pero la diferencia es esto: está la diabetes gestacional y hay otro tipo de diabetes que tal vez no sea el motivo de este foro, pero algo sí importante, y el doctor lo mencionó y hacer énfasis, que antes nosotros veíamos que la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente se presentaba de los 30, 40 años en adelante. Ahora no, ahora ya vemos jóvenes obesos con diabetes no insulino dependiente. Ahora, claro que suena como que raro acá a ustedes, porque dice uno, bueno, en un país en el cual la desnutrición hay 50% de niños menores de 5 años desnutridos, resulta que por otro lado tenemos una cantidad de gente con sobrepeso, Miguel Ángel. Por supuesto, lo que pasa es que si tú te das cuenta, por ejemplo, los niños que acuden a las escuelas, ¿qué llevan en la lonchera? Llevan Tortrix, llevan una Coca-Cola, o sea, llevan alimentos que lo van a engordar, definitivamente, no llevan una lonchera sana. Ese es el problema. A eso, la comida chatarra nos está llevando a que toda esta gente de escasos recursos o de clase media muy baja esté engordando. O sea que parte de esto es verdaderamente importante en el sentido de la prevención, en el sentido de la orientación, para que esto no suceda, pues, ¿verdad? Para que esa lonchera lleve otro tipo de comida 100%. Y no le estemos engordando a nuestros hijos, pero engordándolos mal. Es que lo que debe entender los televidentes es lo siguiente: el tratamiento número 1 del paciente diabético es su cambio de estilo de vida, el comer sano y el ejercicio. Si estos dos elementos no van en conjunto con los medicamentos, no funciona el tratamiento de la diabetes. Y el doctor creo que me da la razón en ese 100%, sentido. así es. Eso así es. Bueno, imagino que los pacientes deben de entender esto para que de veras concientizarse. Vamos a tener que ir a una pausa y regresamos un momento con más acción positiva para seguir tocando este importante tema.